La abstracción en Python es un concepto que se refiere a la capacidad de simplificar y organizar el código al ocultar los detalles complejos de implementación y exponer solo la funcionalidad esencial. Es una técnica que permite crear estructuras y funciones que representan conceptos o entidades del mundo real de una manera más simple y comprensible. Un ejemplo, podemos decir, práctico de abstracción es el uso de clases y objetos. Supongamos que está creando un programa para una biblioteca y necesita representar libros. En lugar de lidiar directamente con los detalles internos de cada libro, puede crear una clase y llamarla libro que abstraiga los atributos y los comportamientos esenciales de un libro. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo sin abstracción y luego vamos a hacer el mismo ejemplo con abstracción para que usted pueda entender claramente de qué hablamos. Entonces, primero vamos a crear una clase que se llame libro y a esta clase le vamos a poner bus. Esto simplemente le ponemos para que el compilador, por así decirlo, de Python no nos dé error, ¿no? Entonces, le ponemos bus. Bien, ahora yo necesito crear un montón de libros, ¿no? Si es una biblioteca, podemos tener cientos o miles de libros. Entonces, voy a poner libro 1 igual y voy a crear de la clase libro, estoy creando un objeto. En este caso, el objeto se llama libro 1. Listo. Ahora, al libro 1, como vemos aquí, la clase no tiene métodos, tampoco tiene atributos. Entonces, yo puedo agregarle algunos atributos. Voy a decirle primero el título. Quiero que sea, no sé, el libro genial. También le voy a agregar un autor. Juan Márquez. Y le voy a agregar un año. El año de publicación va a ser 1856. Hasta aquí ya tengo un objeto, un libro creado. Bien, ahora lo que yo voy a hacer es, puedo crear otro libro. Vamos a crear otro libro aquí. Vamos a cerrar esto. Vamos a decir que este es el libro 2. El título va a ser libro 2 operación, algo así. Daniela Díaz, y este va a ser del 2000. Bien, entonces yo tengo dos libros aquí creados con dos objetos. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente crear otra variable donde va a almacenar la información del libro. En este caso vamos a crear una variable que sea información libro 1. Ahora, para que yo pueda agregar aquí toda la información, recuerden, agregamos F y vamos a decir que primero necesitamos el título. Libro 1. Vamos a agregar el título. Ahora, yo puedo usar \n. Esto es para que al mostrar, por ejemplo, el título del libro, se presione un Enter. Entonces, esto sería como Enter. Sería esto. También puedo no usarlo y usar simplemente un coma. Pero en este caso, para que se vea mejor, voy a usar un N. Aparte del título, yo necesito el autor. El autor, dos puntos, en este caso es libro.autor. También vamos a volver a usar \n. Y lo único que me queda es el año. Libro 1. Aquí estoy accediendo al contenido, que sería esto, ¿no? Lo mismo para el libro
2, información, libro 2, libro 2, libro 2, libro 2. Bien, ahora si yo quiero mostrar, por ejemplo, la información, libro 1, simplemente hago un print y voy a mostrar todo lo que está dentro del libro 1. Ejecuto esto y me muestra, ¿no? Tenemos un título, el autor y tenemos el año. Bien, de esta manera puedo imprimir el libro 2. Tengo los dos libros. Ok, entonces cuando yo deseo usar abstracción, por ejemplo, si esto me funciona, ahí funciona bien para 2 libros. Pero cuando yo tenga un montón de libros, por ejemplo, 1000 libros, que prácticamente podría tener una biblioteca, entonces esto ya se vuelve complicado de hacer, ¿no? Entonces, lo que yo podría hacer es usar abstracción. Entonces, simplemente hacer una clase que muestre lo más importante, ¿no? Que abstraiga quizás toda la lógica y simplemente muestre los métodos o los atributos más importantes, los ponga dentro de una clase. Entonces, para ello vamos a volver a hacer todo esto, pero vamos a hacerlo dentro de la clase. No voy a eliminar esto por el momento porque me va a servir. Simplemente voy a trabajar dentro de la clase libros. Primero voy a definir un constructor. Self ponemos por defecto. Entonces, para que se construya mi objeto necesito un título del libro, necesito un autor y necesito un año. Self, escribimos por defecto, punto título. Aquí ya podemos usar los métodos, los atributos privados. Título es igual a título. Entonces lo que me envíen en este título, que es esto, voy a guardar dentro de esta variable que es privada, que se llama igual título, ¿no? Es un poco confuso, pero usted puede cambiarlo. Si quiere puede ponerle 1 o título libro o algo así, ¿no? Hacemos lo mismo con el autor. Y hacemos lo mismo con el año. Bien, hasta aquí tenemos el constructor de la clase. Ahora simplemente vamos a usar la información. En este caso voy a crear un método que sea mostrar información. Al mostrar la información no necesito ningún parámetro, simplemente lo van a llamar, pero necesito poner por defecto self. Y lo que voy a hacer aquí es un return de todo esto. Voy a cambiar esto porque simplemente voy a mostrar el título. Lo mismo aquí, self, punto autor y self, punto año. Bien. Entonces tengo el constructor, tengo mi método que es mostrar información y con eso me evito de escribir todo esto, ¿verdad? Así que esto ya podemos eliminarlo. También estos prints. Bien, aquí teníamos un error, pero simplemente es por la indentación, así que vamos a... Recuerden que la indentación en Python es importante, ya que como en otros lenguajes de programación, por ejemplo en Java, nosotros tenemos las llaves y podemos poner todo esto dentro de una llave.
En Python no usamos llaves. Entonces, para ver o para definir que este return, por ejemplo, pertenece a este método, nosotros usamos indentación, ¿no? No podemos hacer esto, por ejemplo, porque nos va a dar un error. Bien. Hasta aquí ya tengo la abstracción de todo lo que es el libro, ¿no? Ahora simplemente me resta usar. Entonces voy a crear un libro que va a ser libro 1 y este va a ser un objeto a partir de la clase libro y me está pidiendo un título, autor y un año. Así que yo le voy a enviar un título que sea 100 años de soledad. El autor, vamos a ponerle Márquez y el año, no sé, 2001. Luego el otro, libro 2, que también se va a crear a partir de la clase libro. Se va a llamar, no sé, padre rico, padre pobre. El autor va a ser Kiyosaki y el año, no sé, va a ser 2023. Bien. Entonces aquí hice lo mismo que el anterior, pero ya me lleva menos líneas de código porque estoy utilizando abstracción. O sea, lo más importante son estos datos y mostrar información, ¿no? Ahora con libro 1 yo puedo mostrar información. Punto, mostrar información. Esto me va a retornar algo. Entonces me va a retornar toda esta información, pero yo voy a mostrar esa información en la pantalla. Así que para eso utilizo print. Lo mismo con el libro 2. Ok. Vamos a ejecutar esto. Y tenemos aquí un pequeño error. Bien, aquí tenemos un error porque nosotros estamos llamando acá un método. Y recordemos que cuando llamamos a un método no podemos llamar con una variable. Debemos agregarle los paréntesis correspondientes, ¿no? Para ver si es un método. Como no recibe nada aquí en el parámetro, entonces simplemente lo enviamos vacío. Y volvemos a ejecutar y esto ya nos da el título, el autor y el año de los dos libros. Bien. Entonces, como resumen, nosotros podemos decir que la abstracción nos permite que nosotros podamos trabajar con objetos de manera más intuitiva, sin tener que preocuparnos por los detalles internos de implementación de cada libro en particular.